Estamos prácticamente a las 9 de la mañana, momento de abrir la primera entrevista aquí en Arriba Gente. Le damos los buenos días. Saludamos al senador Jorge Gandini, que nos acompaña hoy, representante del Partido Nacional. Hay muchos temas para hablar y vamos a iniciar con lo que dejó ese encuentro en Anchorena, convocado por el presidente de la República, con legisladores de la coalición de gobierno. Pero hay un tema excluyente de última hora y tiene que ver con esa solicitud que realizó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, para ser recibido por el Parlamento. Gandini, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un buenos gusto, días, ¿cómo senador, están? un gusto. Muy bien, encantado. Bueno, la información se va actualizando minuto a minuto y hay temas que van sobre otros. ¿Qué información se tiene usted como legislador de la coalición de gobierno del Partido Nacional respecto a esta solicitud que realiza Heber? Bueno, muy primaria. Hasta ahora hablé temprano con la vicepresidenta, con Beatriz Argimón, para corroborar, porque la información estaba en los medios. Y efectivamente anoche el ministro del Interior, Heber, la llamó para pedirle que la coalición de gobierno lo convoque al Senado. Es decir, que por alguno de los sistemas que tenemos, el ministro pueda venir al Senado, seguramente por estos temas que están en la primera línea de la agenda pública. Podrían ser dos entonces las convocatorias. Una en régimen de comisión general, que aparentemente no tendría consecuencias políticas, y una interpelación que sí podría tenerlas. Probablemente la primera, ¿no? Porque Comisión nosotros general. no vamos a interpelar al ministro porque vayamos eventualmente a declarar insatisfactorias sus explicaciones. Es el ministro el que quiere venir y el régimen de comisión general permite la exposición del ministro y las preguntas y el diálogo con el Senado de la República. Hay que encontrarle una fecha. Yo espero que no sea el miércoles 18. Porque el miércoles es el lanzamiento de su precandidatura. Sería muy mala fecha. Antes de ir al lanzamiento, me gustaría preguntarle, ¿es usual que sea el interesado quien pide ser recibido de esta manera? Hay, como usted lo decía, y con Maggie, figuras establecidas, pero ¿es frecuente o porque uno tiende a escuchar más que lo llama, por ejemplo, la oposición para interpelar? No, es usual en el marco de las comisiones. La semana pasada el ministro de Defensa pidió ser recibido por la Comisión de Defensa por el tema de Israel y el traslado de uruguayos, entonces pidió él y vino e informó. Ahora el tema tiene tal magnitud que es lógico que el ministro del Interior pida ser recibido por el Senado de la República. No, pero en este caso no es a comisión, por eso es al Senado. Pero es un tema no de interés de la comisión especializada, sino de todo el Senado de la República. Y me parece saludable. Heber, además, es un experto en el tema parlamentario, lleva muchos años, es el decano, sabe cómo se mueve el Parlamento y pide responder, rendir cuentas, porque se están diciendo muchas cosas y seguramente el ministro quiere dar su versión, no a través de los medios, sino directamente al organismo de Contralor. Al ser su pedido, ¿no habría una consecuencia política o podría haber? Bueno, la consecuencia tiene que ver con el sistema o el régimen que adoptemos. Si es por interpelación, la puede tener con una declaración final. Si es por comisión general, no. Es una comisión, es decir, el Senado como tal, con sus 31 miembros, se constituye en una comisión en el que intercambia con el ministro y no termina con una declaración final. Puede terminar con una moción, pero no con una declaración satisfactoria o no regulada por la Constitución de la República. Más allá de eso, luego de esta comparecencia del ministro, si fuera en caso de, como se está manejando, en régimen de comisión general, posteriormente la oposición, por ejemplo, ¿podría presentar una moción de censura al ministro? Posteriormente no, podría hacerlo, o sea... Independientemente de la comparecencia ante ese régimen. Quedan y se mantienen habilitados todos los sistemas que hay. Algunos de ellos van a la interpelación y otros a la interpelación, pero además por el 149 creo que es, con la eventual consecuencia de la censura, es decir, de la remoción del ministro. O sea que puede ir a la censura sin que antes lo interpelen en base a lo que diga, o sí tiene que haber interpelación para que después haya censura. Bueno, sí o sí hay un régimen que establece una sesión primero del cuerpo, después una segunda sesión donde se considera esa moción de censura y eventualmente unas mayorías que requiere. No va por allí, no está planteado, pero sí es verdad que la eventual comparecencia del ministro no inhabilita los demás mecanismos. La oposición sigue teniendo esas herramientas. O sea, podría interpelar posteriormente a la presentación. No es que yendo al Parlamento ahora
Heber es una picardía para impedir que la oposición mañana haga otra cosa. No, va a dar la información. Si la oposición queda insatisfecha, podrá acudir a estos otros mecanismos. ¿Usted acompañaría una interpelación? Creo que no es necesario la interpelación, pero está bueno que el ministro venga y nos explique. Después que escuchemos, veremos. Hay todo un fuerte cuestionamiento porque se supone que Heber debió saber o que había una trama policial que ayudó a Penades y por lo tanto el ministro, que además pertenece a su mismo grupo político. Entonces se instalan todas esas suspicacias. Lo cierto y lo que conocemos es que la fiscal del caso felicitó el trabajo de la policía. ¿Qué encontró? Encontró en el celular de Penades lo que le llaman el flujograma, que lo llevó a pensar que ahí estaba armándose un mecanismo para impedir la investigación judicial. ¿Quién lo encontró? Bueno, la fiscal lo que dispuso fue retirarle el celular a Penades. Ahora, nadie se puede imaginar que de noche la fiscal en su casa andaba revisando el celular y ella lo encontró. No. Ese celular pasó a la policía. Y fue la propia policía, como auxiliar de la justicia, la que hizo toda la investigación sobre el celular y descubrió esa trama que luego sirvió a la fiscal para pedir a la jueza la prisión. O sea que la policía como tal, la institución, actuó bien. ¿Hay desleales? Obviamente, los hay en todos lados. En la policía seguramente los hay. Y la propia policía lo descubre. Nadie ocultó nada. Es la policía la que denuncia de alguna manera a sus colegas policiales, que son seguramente jerarcas de los que investigaron el celular. Gandini, y la policía se limpia a sí misma con estas cosas. Sin duda es el nudo de la cuestión de lo que podría ser la crítica de la oposición, pero también se traslapan otros temas, como por ejemplo el apoyo inmediato que dio Heber a la figura de Penades en el momento en el que se supo el caso. Heber le dio el apoyo a una persona que conoce desde mucho tiempo. Ninguno de nosotros dejamos de estar impactado porque alguien que está sentado durante años a esta distancia que están ustedes de nosotros y con los que compartimos trabajo horas y horas, nos enteramos de esto. Quedamos impactadísimos. Sin dudas del impacto, pero no es lo mismo que yo lo hable con Maggie, por ejemplo, que sí soy quien tengo que hacer la investigación. Está bien, luego. Lo que pasa es que el principio fue el principio. El principio fue una denuncia. En el ABC lo que no se tiene que hacer en estos casos está sobre la mesa. Bien. Creo que lo expuso muy bien la vicepresidenta. Puede ser un error en un jerarca haber hecho lo que hizo, quizás no debió hacerlo. Lo que es entendible el sentimiento que a una persona le llega. Lo que revela todos estos hechos es lo difícil que es descubrir antes el antecedente de que estas cosas pueden pasar. Un senador de la República estaba en eso. Debe ser la misma situación que se le genera a una madre cuando deja un niño a cuidado de otro, incluso de un hermano, de un cuñado, de su pareja nueva, y termina en el abuso. No deben dar crédito porque se lo dejan al cuidado de alguien en quien confía y con el que tienen un lazo afectivo muy fuerte, y resulta que la traición llega al punto del abuso de la persona que más quieren. Entonces, estas cosas a nosotros nos visibilizan lo imponente que es este vínculo que se genera y lo que significan las emociones y en la traición, sin dejar de considerar las consecuencias que tiene sobre las víctimas, pero verlo así también nos ayuda a ver la debilidad de las víctimas, pero cómo las tenemos que proteger. Pero quizá verlo así es lo que no pone en el lugar de mayor importancia a la víctima, porque yo puedo pensar, y se dijo además por parte de actores políticos a las víctimas inicialmente, escuchando eso, más allá de la explicación que usted dé del apoyo a la persona que uno conoce, lo que sea, pero sí escucharon apoyar a la persona que pudiera haber cometido estos hechos, está imputado. Quizás no debió haberlo hecho. Pero después se Yo fue muy recuerdo duro puntualmente el día que se hizo la conferencia de Penades y que Heber concurrió, por ejemplo. Una de más. Y volvemos a lo mismo. Una de más. La persona que iba a hacer la investigación. Eso es lo que me parece que quizá también está transversalmente pasando por esta situación. Las emociones por sobre la conveniencia. No debió haberlo hecho por el rol y porque políticamente no fue apropiado hacerlo. Las emociones le ganaron.
Pero eso no impidió que hiciera todo lo que tenía que hacer en su rol de ministro, para nada. Creo que eso es lo otro y es lo que seguramente el ministro viene a explicarnos, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo estuvo aquí y cuando se iba me hizo un comentario respecto a este caso puntual. ¿Cómo lo vivió cuando finalmente se lo imputa en medio de esta situación a Penades? Personalmente, y con esa doble sensación, ¿no? En lo personal, con dolor, por ser una persona que uno conoce y que uno comparte tantos años, y además lo sentí como una traición, como una gran decepción, porque Penades, a mí personalmente, pero también colectivamente en la bancada, nos dijo que todo esto era mentira, y nos lo dijo con la misma contundencia que tenía cuando nos decía cosas políticas en su rol de gran negociador. Y de la misma manera nos dijo que esto era totalmente mentira. Después también, mientras era senador, nos dijo que estaba haciendo, a mí me dijo que estaba haciendo parte de una trama, más que de una trama, dijo, detrás de esto hay una organización de estafadores, me dijo, que me está involucrando. Yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, es que no sé por qué, pero ya tengo identificado que hay gente que está buscando hacerme daño. O sea que en aquel entonces ya se podía determinar que había Ya cierta todavía era vinculación en senador. una... Claro, pero senador. lo que Entonces, termina todo eso definiendo la policía es que desde hacía un tiempo se estaba Claro. investigando, indagando en torno a Mastro Pierro, Romina Celeste. Yo no lo sé, lo que sí sé es que ya estaba en su cabeza la idea de que había una organización. Y creo que también eso fue una manera de encubrir, yo no sé si eso es una doble personalidad, si eso es psicológico, si es una negación propia de quienes tienen este tipo de conductas o de desvíos, no lo sé. Pero sí sé que trató de convencernos. Y una persona de esta calidad, de tantos años, compañero de trabajo, vamos a entendernos, tiende a creerle, o tiende por lo menos a darle la chance de que sea verdad lo que dice. Cuando llega uno a conocer todo esto, obviamente que se cae todo y que uno siente que le mintieron, que lo traicionaron. Gandini, ¿esto cómo impacta en la interna del Partido Nacional? ¿Cómo impacta? Estamos a menos de un año o a un año de las elecciones nacionales, ¿no? Octubre del año que viene. ¿Cómo impacta esto? Y si respaldar al ministro Heber en medio de toda esta situación, mencionábamos la comparecencia que va a tener al Parlamento y demás, ¿puede perjudicar la posibilidad de un nuevo gobierno de la coalición? Yo creo que estas cosas no permean al partido, son conductas privadas que tienen un fuerte impacto en la opinión pública y que además nos hacen ver que en todos lados puede pasar y que el poder que puede tener un representante ¿Respaldas público, Heber entonces? No, que venga, va a venir, nos va a explicar todo. En principio tiendo a pensar, o sea, estoy convencido que Heber no tenía nada que ver con esa trama que había en la policía, es decir, estaba en absoluto desconocimiento. Pero está bueno que venga y nos lo exprese y nos lo demuestre, a mí y a los demás. Por lo tanto, yo tiendo a creer políticamente en lo que Heber está haciendo. No me parece que llegue a afectar todo este episodio electoralmente al partido, pero sin duda es un cimbronazo para el partido y para el sistema político. Pensándolo justamente... El asunto es que afecta a los partidos cuando lo resuelven mal. Yo creo que lo estamos a los partidos y al sistema. En Uruguay no hay nadie que se salve. Hay una denuncia, la justicia actúa independientemente del Parlamento por convicción sin tener pruebas. Actuó y apartó inmediatamente senadores de mañana, diputados de tarde. Debe haber sido el único parlamentario en la vida institucional del país que fue expulsado del Senado en la mañana y en la tarde de la otra Cámara, porque él dejó de ser senador, pero tenía su cargo de diputado, las dos veces por unanimidad. Bueno, creo que esa contundencia le hace bien al sistema y la clave está en eso, en cómo reacciona el sistema. Pero falta más, se va a revisar algún tipo de política, porque me quedo pensando también en el caso Astesiano, que bueno, también desde filas de la coalición de gobierno se habló de un tema personal, pero que sucedió en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Heber también está
con todo el tema de la situación de las comisiones de Salto Grande. Hay otra investigación también, me refiero como, o sea, el Partido Nacional también, ¿se está pensando en hacer de repente algo más profundo, algún cambio de algún tipo? No lo veo, creo que en cada una de esas cosas estamos actuando. En lo de Salto Grande se está actuando. Ya, sí, usted no está muy conforme todavía. Bueno, el Senado votó un proyecto mío por unanimidad, ahora están diputados, capaz que esta semana se resuelve, que pone marco a la diferencia entre ser director de CTM, CAR, UCARP, las binacionales, y hacer política. No se puede hacer política, no se puede ser director de Antel, de UTE o de ANCAP y hacer política. Bueno, tampoco va a pasar en estos organismos. Y va a haber otras reformas. El Poder Ejecutivo acaba de mandar otro proyecto que tiene algunos otros controles. Económicos, bueno, aquello pasaba por abajo del radar, nadie ni sabía, ni nosotros, ni ustedes periodistas, lo que pasaba ahí adentro. Ahora todos sabemos, todos miramos. A todos nos han pasado cosas, el asunto es cómo reacciona el sistema. Tuvimos un ministro de Economía procesado, un presidente del Banco República procesado, tuvimos un vicepresidente de la República que debió renunciar por abuso de funciones y que casi funde ANCAP en otro momento. O sea, pero el país sigue y hemos podido corregir estas cosas para que no volvieran a pasar. Bueno, tuvimos un astesiano, sí, está preso. Era guardia personal del presidente de la República, está preso. Ahora hay un senador de la República que pasó límites. La justicia no tuvo miramientos ni excepciones. Todos somos iguales ante la ley y está preso. Entonces creo que esas cosas son las que hacen saludable. Ahora, garantizar que estas cosas no le va a pasar a ningún gobierno es imposible, porque está integrado por seres humanos y los seres humanos fallan. Sin duda, el tema es cuánto impacta a la interna, ¿no? Porque cuando uno mira la globalidad hay varios casos que nos pueden valorar por lo que nos pasó o nos pueden valorar por cómo reaccionamos frente a lo que nos pasó. Y nos han pasado cosas y creo que reaccionamos con transparencia, con firmeza y sin perdonar lo que no se debe perdonar. Así que me parece que a lo mejor nos valoran por eso y eso es positivo. Ahora, el otro día se lo preguntábamos a algunos politólogos. Genera cierta, por lo menos la evaluación que hacen los técnicos, ¿no? Cierta incomodidad al presidente de la República que el ministro Heber no renuncie, porque tiene que salir a respaldarlo en medio de esta investigación donde salpica a la policía e inevitablemente también al ministro del Interior. ¿Usted comparte esa postura? Yo no creo que el presidente de la República haya tenido que salir a respaldarlo. Yo creo que el presidente de la República lo respalda porque cree en el ministro. Y eso no lo coloca en una posición incómoda en relación a Heber. Obviamente que preferimos todos no haber tenido que pasar por esto y el presidente debe preferir estar concentrándose en otros aspectos bastante más positivos, constructivos, pero no me parece que haya sido un sacrificio respaldarlo a Heber. Naturalmente, a Heber. Es más, quizás dentro de la... Quizás, digo, no lo sé. Dentro del pedido de Heber de venir al Parlamento, quizás esté el presidente de la República, que también es un buen parlamentario y sabe lo que tiene que hacer sus ministros. ¿Cómo? ¿Que vaya el presidente? Quizás el presidente también esté en la idea de que Heber tiene que venir a rendir cuentas al Parlamento. Le quiero preguntar, justamente el viernes estuvieron en el encuentro en Anchorena, más allá que fue un encuentro de camaradería, ¿se habló de algún tema de cara al próximo año, proyectos que quedan por aprobarse? El presidente estaba en deuda con muchos legisladores que le habían dicho, quiero conocer a porque generalmente se hicieron acá en la residencia de Suárez. Claro, te voy a invitar, vas a conocerlo. Y un día el presidente dijo, bueno, voy a cumplir con todos los que me han pedido. Y nos invitó, una invitación personal en ese lugar tan bonito, tan lindo, tan histórico además, a tener una reunión de camaradería, informar, una charla. Solamente hubo un mensaje de él de menos de 10 minutos, muy general, de agradecimiento al esfuerzo, al trabajo, en el que también nos dejó el mensaje de que está bárbaro que estamos en campaña, pero que empezamos la campaña, pero quedan cosas por hacer, como que nos conminó a hacerlas, y hay bastantes compromisos todavía, y no mucho más. Y después lo que estuvo bueno es que se armaban pequeñas ruedas de 3, de 4, de 5, donde se hablaba con él, es decir, lo atrapaban y le decían cosas, y algunos personalmente, es decir,
fue una buena oportunidad para que cada legislador pudiera hablar con el presidente de los temas que le interesaban. Gandini, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El Gracias. miércoles el lanzamiento de la El precandidatura. miércoles Eso, están la invitados. precandidatura. Empezamos otro camino. ¿A qué hora es en el metro? Es en el metro a las 7 de la tarde puntual. Viene gente de todo el país, como el fin de un